Bienvenidos a un nuevo programa de Todo es Posible. Qué hermosa esta frase. Vos sabés que cuando los chicos por ahí me sugerían y me decían, bueno, ¿qué nombre le ponemos a este espacio? Y siempre veníamos con esta frase de que todo es posible porque sabemos lo que nos pasa, por lo menos a los argentinos hoy, en lo que respecta a lo negativo, a esa cosa que nos hace sufrir, que nos duele, en lo cual nos sentimos hoy con un 50% de pobreza. No es solamente sentir, sino vivir un 50% de pobreza en la Argentina. Y digo vivir porque hace unos años atrás estábamos en un 3%, y eso implica mucho, digamos. Entonces, todo es posible. Aunque nosotros por ahí digamos o hablemos de cosas que nos suceden, es porque estamos haciendo esta suerte de, che, ¿qué me pasa? Como el cuerpo humano, ¿no? Cuando uno se enferma, cuando uno se achasca un poco y dice, me duele esto, me duele aquello, o me agarré tal cosa. Las enfermedades psicosomáticas existen, y es en cierta manera lo que le pasa tal vez a la Argentina. Tiene una enfermedad psicosomática muy importante, y creo que la principal cura es hablar de una manera sincera, abierta, coherente y siempre proyectándonos hacia qué tenemos que mejorar y qué tenemos que hacer para que no nos suceda lo mismo. Es decir, esa enfermedad recurrente en la cual ha caído la Argentina, que en cierta manera, yo la denominaría en realidad la verdadera pandemia de este mundo, es la pobreza. Hoy, buen día. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos con María. ¿Qué tal? Mucho María? gusto. No quise seguir diciendo nada porque realmente me atrapó mucho la conversación que tenías. Primero que nada, decime, ¿de dónde proviene tu familia? Porque me dijiste algo muy interesante. ¿Tu papá qué? Mi papá es docente, era docente rural. Soy oriunda de General San Martín. Me vine, como muchos otros jóvenes, muy chica, Resistencia, porque, bueno, todos conocemos la realidad de los pueblos del interior que ofrecen pocas oportunidades. Y me vine de allá con la ilusión del estudio y me recibí de profesora del área de lengua y literatura. Mi papá fue docente rural y mi mamá de oficio periodista en General San Martín. Mira vos, o sea que sos docente. Soy docente, hace 19 años. Hace 19 años. ¿Qué me puedes decir acerca de lo que nos pasa a los argentinos, así esa pequeña radiografía y eso extrapolando, ¿no es cierto?, a la escuela, a lo que vos ves o lo que veías todos los días? Escuchaba atentamente tu inicio y estoy más que convencida. La escuela puede tener dos funciones. Una, reproductora de las desigualdades sociales, y otra, emancipadora. Creo que en los tiempos que vivimos la escuela continúa reproduciendo las desigualdades sociales, y más en este tiempo de pandemia en los que algunos tienen acceso y otros se han quedado. Y es por los que se han quedado y por los que se siguen quedando, por lo que me decidí a aceptar esta invitación y a decir lo que pienso. Con respecto a eso te quiero decir lo que pienso porque, digamos, como que llamaste mucho la atención hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, cuando los padres pedían presencialidad en las escuelas, y creo que fuiste una de las muy pocas docentes que dijo, sí, necesitamos presencialidad. ¿Por qué lo hiciste? Primero que nada, digamos, tus razones personales de exponerte, porque mucha gente no se quiere jugar, y por lo cual te felicito por tu valentía. Gracias. Y segundo, digamos, ¿qué razones, digamos, o qué viste vos que te hicieron tomar esta decisión de encarar el decir lo que te pasa? Primero que nada lo hice porque tengo una hija que está en 4º grado y se perdía la promesa a la bandera, que me parece que ese es un recuerdo que llevamos todos grabados y ella se lo perdía porque se quedaba sin clases como tantos miles de chicos. Esa es una de mis razones personales. Creo en la educación fervientemente, o si no, no estaría en el aula. Y con respecto a mi rol docente, yo, como te decía, yo miro a mis alumnos, los he mirado durante 19 años. Y sé que una pantalla no nos reemplaza, no nos va a reemplazar jamás, porque el rol social de la escuela no es reemplazable. En todo caso es valorado, y mal valorado, porque bueno, después seguramente podré decirte en cuanto al salario docente, pero al margen de eso, el hecho de mirar al otro y darse cuenta que ese chico que asiste a la escuela es su única oportunidad de emanciparse, de superarse, de acceder.
Y cuando algunos chicos tenían la posibilidad de continuar con su educación virtual y otros tantos no, y una mamá me decía, somos 5 en la casa y tenemos un solo dispositivo, o solo de a ratos tenemos acceso a Wi-Fi y demás, bueno, eso hizo que dijera, no, las escuelas tienen que estar abiertas, las escuelas no son el principal lugar donde los chicos se contagian, no es que la escuela fabrica el coronavirus, somos los adultos, en todo caso, los responsables de que eso no suceda, y bueno, y por eso me expuse y creo que lo voy a seguir haciendo. Ya lo estás haciendo nuevamente, así que vamos sí, seguro. todavía. Esta pandemia, ¿qué es peor para vos o qué sentís que fue peor para vos? ¿Las consecuencias del COVID o la consecuencia misma de cómo fue manejada esta pandemia? Bueno, yo creo que hay algo que es irreemplazable, que es la vida de las personas, ¿no? Eso está, si lo corremos. Con respecto a los chicos, el hecho de que se pierdan la posibilidad de aprender de y con otros. El chico aprende en el contacto con los demás y creo que quitarles esos y las secuelas emocionales que va a haber post pandemia, creo que serían tan graves como esto que estamos viviendo. Creo que hubo un mal manejo de la situación, incluso entiendo a mis colegas que dicen, no, yo no quiero volver al colegio porque no estamos vacunados, porque la vacunación llegó tarde, porque seguimos esperando una segunda dosis, y porque esta pandemia vino a mostrar que las escuelas no estaban en condiciones, que cuantas más medidas de higiene debimos haber tomado, no tenemos agua, no tenemos baños. Entonces, con respecto a la pandemia es grave, la enfermedad es grave, sí, sumamente, pero las secuelas que va a dejar creo que van a ser aún peores. Cuando un chico deja la escuela y se pierde y se va a perder, ojalá no, pero muchos en adicciones, en la delincuencia, bueno, creo que esas son secuelas que estamos, creo que todavía a tiempo, pero es ahora. Sí, pero son casi ya 2 años. O sea, 2 años. Es algo que a mí me alarma, ¿no es cierto? Sí. Y me pone en foco, digamos, porque nosotros iniciamos esta organización política, ¿no es cierto?, con la idea de transformar uno de los ejes principales, que es la educación. Sí. Y armamos un preámbulo y donde uno de los puntos esenciales justamente es la educación y el cambio de paradigma. Nosotros somos conscientes de que si no formamos a nuestros niños con el cambio conductual en varias cuestiones que hoy afectan de una forma directa al chico, como la autoestima, sí, como el quererse, el entenderse, digamos, y esas cosas da la formación educativa. Por eso es que estamos también en SOY y nos presentamos en septiembre, el 12. No te digo que me votes, porque no importa si no nos votás o no, pero, bueno, no importa. Lo importante es decir no, decir basta y empezar, digamos, una transformación desde uno, porque si uno no entiende las cosas y las consecuencias, nada va a poder transmitirse hacia afuera, porque si no, es un discurso vacío de contenido, porque no pasó por tu propio cuero. Y creo que lo que estamos viviendo las pymes, los chicos, las maestras y todo el conjunto social que quiere otra Argentina, está sufriendo mucho. Sí. Esto no significa que no podamos cambiar, porque eso también es el otro, pero no el cambio político simulado, sino transformar, porque para mí la palabra debería ser transformarse. Porque cuando uno dice no, basta, hasta acá llegué, siempre utilizo una frase que la digo recurrentemente y dice así: la oscuridad existe porque la luz no se prende, prendete. Es decir, y eso significa conocerte, quererte, valorate, sí, ¿entendés? Totalmente. Es decir, es como que tenemos que lograr ese cambio generacional, ¿no? Que va a costar, pero es posible. Yo lo creo y tengo mucha fe. ¿Qué te dicen tus compañeros? Porque no habrá caído de una forma muy agraciada de que salieras públicamente a decir, che, hay que volver a la presencialidad, esto no puede seguir más así. Y hay dos posturas. Creo que ningún docente desconoce la realidad, solo que hay algunos que están más convencidos que otros o con más miedos que otros. Es verdad que la pandemia nos puso en jaque a todos. Algunos apoyan, algunos dicen, sí, María, vamos, es así, hay que volver, y hay otros que dicen, no están dadas las condiciones por todo lo que te decía antes.
También hay una cuestión económica, que es la realidad del docente, y en este tiempo de pandemia muchos han logrado otros trabajos, por más que duela o que uno diga, pero ¿cómo es posible que un docente, cuando en otros países el presidente le hace reverencia a un docente, en el nuestro tenemos que mendigar un aumento? Entonces, todo está relacionado y está ligado. También escucho, pero ¿para qué quieren que vuelvan las clases y después los docentes van a hacer paro? Y yo al que dice eso lo invito a que viva con un sueldo básico de 14.421 pesos. ¿Y cuántos centavos? Y, no. Y ahora con el aumento de marzo agréguenle el 10,5% más y entonces las desigualdades... Un plan social. Es menos que un plan, porque estuve escuchando que los presos iban a cobrar algo así como 20.000 pesos y el básico de un docente es de 14, no llegamos a 15.000. Y también al que critica la cuestión de la presencialidad, esta semana tuve un curso en el que podían asistir 15 chicos y estaban 4. Podían asistir 15. Y estaban 4. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué Y no, conversando con ellos, te dicen, porque me conviene seguir vendiendo la chipa ante la esquina, porque hice un curso de reparación de celulares y entonces con eso llevo unos pesos a la casa, porque emparcho bicicletas, motos. Y ahí uno se da cuenta que el chico ha perdido el hábito y que se lo hemos permitido los adultos. Cuando no hay una familia que está detrás, porque hay muchos chicos que tienen una familia que acompaña, pero la realidad no es la misma para todos. Es la escuela la que dice, bueno, es la escuela la que ve si tiene abrigo, es la escuela la que ve el modo de acompañarlos, y no lo hemos hecho en este tiempo. Creo que esa es una gran deuda que tenemos. Los adultos, de alguna u otra manera, hemos seguido con nuestras rutinas, pero al quitarle la escuela al chico le quitamos el lugar donde socializa, el lugar donde baila, el lugar donde hace deportes, el lugar donde se encuentra con su amigo. Y vaya si los adultos no nos acordamos de la escuela y del amigo que todavía conservamos, del profesor que te inspiró, de la maestra que te hizo sentir querido, que te dijo vos podés. Entonces todo eso le estamos permitiendo, se lo estamos negando al quitarle la escuela. Entonces, al negarse a volver al aula, a la presencialidad, le estamos negando mucho más que lengua y matemática. Quizá la única posibilidad de salir adelante. Sí, vos sabés que, bueno, desde SOY nuestro postulado es ese, digamos, inclusive hay que reformular todo lo que sea contenidos, pero que hay que mirar al ser como tal. Tal cual. A ese individuo que interactúa y que se relacione, y que si nosotros de alguna manera provocamos lo que se llama la generación de la autoestima, ¿no es cierto? Ese niño se transforma completamente. Totalmente. Es otro ser, porque por ahí yo muchas veces trabajé con los temas vinculados a la inseguridad pública. Y uno de los factores más importantes que como que hacen explotar la inseguridad es el niño ese que es abandonado en todas sus circunstancias. Para mí, tal vez, yo sé que va a caer mal esta expresión, pero también el delincuente es una consecuencia de un montón de factores que si no se generarían, como la pobreza, sí. No habría un nivel de inseguridad y de violencia como el que hoy nosotros estamos sumergidos. Sí. Por eso para mí, vos sabés que la escuela es un centro y hay que mejorarla más, hay que mirarla más, hay que desarmarla y hay que volverla a armar para mejorarla completa y absolutamente. Sí. Yo creo que, bueno, la nueva ley de educación digital, que viola completamente el estatuto del docente, porque crea un sistema paralelo, desconoce completamente, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías como una materia que ya está incorporada, o sea, no se entiende, ya que vamos por esto de actualizar las materias y los contenidos, y esta ley lo único que viene a hacer es a quitarle al chico aún más la escuela, porque en una de sus partes dice que viene para aquellos chicos que están desvinculados familiarmente, entonces ya no tienen la institución de la familia. También le vamos a quitar la institución de la escuela y vamos a dejar que se eduquen, entre comillas, virtualmente. Entonces, sí, hay que repensar y hay que repensar la escuela desde todas sus dimensiones, pedagógicas, didácticas, social, comunitaria. Sí, tiene usted razón.
tenemos mucho hilo para cortar. Sí. Te invito a una pausa y enseguida Dale. volvemos. Bueno, volvemos en Todo es Posible. No se olviden, en septiembre traten de acompañarnos si quieren, si lo desean. Si realmente quieren salir de ese estado de confort, empiecen a hacer algo por ustedes mismos, porque no hay otra forma de cambiar la realidad. Paso a paso, 6-18, este 12 de septiembre. Seguimos con María. ¡Wow! Sí. María la corajuda. Vos no sos María la del barrio, ¿no? No, esa telenovela. También soy la del barrio, sí soy. No, y a mucho honor por y supuesto, honra, ¿entendés? Porque por supuesto no tiene sí. nada que ver, ¿eh? Vos sabés que yo tengo por lo menos una hipótesis, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver con los sueldos y con para mí una irregularidad del estatuto docente, que yo sé que es un tema urticante para muchos docentes y que no lo quieren tratar, pero me parece que en mi recorrida con vecinos estuve hablando con los gremios, con el ministro en ese momento, que creo que era Farías, era de Pepo, hace unos años atrás, porque la verdad como padre estaba indignadísimo de que se viva de paro. Digamos, sí. Este tema, digamos, que está sí. paralelo con respecto a la pandemia. Allí descubro, digamos, que en cierta manera hay una suerte de connivencia de toma y daca, es decir, yo te doy, vos me das, y como que vos recién decías, 14.000 mangos indudablemente no es solamente pobreza, es sometimiento, humillación, sí. Sí. es miseria, tal cual. ¿Entendés? Que se somete al docente. Estamos total y absolutamente de acuerdo. Pero ¿por qué, digamos, se sigue sosteniendo un sistema tan corrosivo donde hay un titular y 3 suplentes y se le paga a todos? Mira, yo coincido en que sí, hay que rever para mejorar. Me ha pasado con respecto al manejo y desmanejo del estatuto docente, ser suplente por 19 años. No, pará, ¿19 años? Por 19 años. ¿De quién fuiste suplente? De un ex ministro de Educación. Ajá. Comencé siendo su suplente en el 2006, 2006, y renunció al cargo en noviembre del 2020. Te hago una pregunta concreta. ¿19 años esa persona estuvo cobrando el sueldo? Y creería que no, porque tenía una afectación para un cargo superior. Creería que no. Y tengo entendido que cuando uno pide ciertas licencias, algunas son con goce de haberes y otros no. O sea, como vos bien dijiste, seguramente el estatuto hay que rever, hay cuestiones que hay para mejorar, y tendrán que hacerlo también las personas a las que les compete. Y también, si es para mejorar, sí, yo como docente estoy de acuerdo en que se haga. ¿Crees que hay que en cierta manera corregir esa cuestión, digamos, que se ha entrado en abuso, ¿no? Sí, y de hecho hay justamente por ciertos abusos también hemos perdido algunos derechos. Y justamente para que no suceda, sí, debería haber mayor control o una reforma, si así lo requiriera, pero como te digo, me ha tocado vivir en carne propia. El tema de ser suplente de una persona que está en el cargo, cobrando o no, pero que éticamente pudo haber renunciado hace mucho tiempo para que yo lograra la estabilidad laboral, porque de hecho, siendo su suplente, sale la titularización masiva de los que en ese momento eran interinos, a lo cual no accedí porque era la suplente del ministro de Educación. Doblemente afectada, entonces. Doblemente. ¿Cómo fue eso de la titularización masiva? Los docentes tenemos 3 situaciones de revista: titular, docente, interino. El titular es la persona que ya es la dueña del cargo hasta el día que se jubile, fallezca, etc. El interino es aquel que ocupa el cargo docente una vez que se ha jubilado o se ha retirado o ha renunciado el titular. Y el suplente es aquel que está en lugar por un tiempo determinado de un titular que está ausente. Ese fue mi caso. Había un titular que estaba ausente en el cargo. Durante 19 años. Durante 19 años.
16 años. Bueno. Un poco, no, Bueno, sí, 2006. Un poco más, un poco Uno menos. más, uno menos. Sí, estuvo Bueno. ausente ese tiempo en otra función, pero bueno, me imposibilitó a mí que de por sí la titularización masiva fue totalmente injusta, porque se violó el derecho a concursar y a que se tuviera en cuenta el mérito y los antecedentes del docente. Aquel que estaba ocupando un cargo interino fue titularizado, es decir, chicos o personas que se habían recibido recientemente y quizá tenían mucho menos puntaje y mucho menos antigüedad y capacitación que otros, obtuvieron la titularidad y algunos como yo seguimos esperando un concurso docente con 19 años de antigüedad. Injusto. Injusto. Pero eso también generó división porque entre los docentes, porque aquel que se vio beneficiado no salió a protestar por los que fuimos perjudicados. Y también algunos gremios sí se manifestaron, pero Muy suavemente. no obtuvimos respuesta a los que estábamos. Es otro de estos toma y daca que te decía recién con respecto a esta negociación permanente que hay entre los gremios y este año se vio reflejado eso, ¿no? Esta suerte de que los gremios van por un lado y sus afiliados van por otro. Sí, yo creo que por eso justamente surgen padres organizados sí. y los docentes autoconvocados, porque creo que también hay cierto hartazgo de decir, bueno, yo apuesto o me afilio a este gremio porque confío y después, bueno, las respuestas... Esta crisis de representatividad que Exacto, tenemos, hay una enorme crisis de representatividad en todos los órdenes y niveles. Bueno, acá estamos nosotros, lista 618. Tal cual, creo que por eso. Estamos naciendo. Por eso nacen, por eso nació Soy. Sí, así es. Es una consecuencia de esta falta de representatividad. Sí. Así que es un poco eso. Pero vamos a decirle algo a la gente. ¿Qué pensás acerca de la educación? ¿Qué nos depara y qué tenemos que hacer? La verdad que... ¿A dónde te plantarías, no? Porque ya te plantaste a decir, no, basta, esto no me banco más, esto de la presencialidad tiene que darse, porque la escuela es vinculante, la escuela es contenedora, la escuela es potencia al chico, yo le miro el calzado, yo veo si está abrigado o no, yo veo si el padre lo maltrató o no, ¿entendés? Son esas circunstancias de violencia que se dan todos los días. Cuando este año ingreso al aula y estuvimos unos pocos días después de la pandemia que volvimos, le pregunto a un chico, siempre les pregunto, ¿qué querés para este año? ¿Qué te gustaría que te sucediera este año? Y un varoncito, 16 años, me dice, venir a la escuela, profe. Cuando tal vez me hubiese dicho, quiero una Play, quiero, no sé, jugar al fútbol, quiero conocerlo a Messi, quiero, o sea... Me dijo, quiero venir a la escuela, profe. Y fue una cachetada, fue esto que recién me preguntabas, ¿dónde te plantás? Bueno, yo me planto en el aula y me planto con mis alumnos y les digo, vengan, aprovechen, pregunten, hablen ahora que estamos acá y lo podemos hacer. Ojalá salgamos de esta crisis, porque creo que es una crisis no solo educativa, es una crisis de valores, de que nos hemos olvidado por mucho tiempo del otro y de los que tendrían que acordarse de todos masivamente están dentro de sus mezquindades y de sus, a ver qué carguito ocupo, la verdad que de que quisiera tener una visión optimista porque es el país que les voy a dejar a mis hijas. Y cuando una de ellas me dijo, mamá, yo me recibo y me quiero ir, me dolió porque tampoco supe qué ofrecerle en esta Argentina de hoy, donde quizá recibida o no, estudia medicina, no sé si va a tener trabajo. Y tengo una más chiquitita que tampoco sé. Entonces, ¿dónde me planto? Y yo me planto en el aula. Me planto en el aula y digo, bueno, yo acá estoy y es lo que me gusta y le digo a los chicos, qué lindo que fue verlos hoy. Vengan mañana y vengan con más ganas. Y ese Juan que me dijo, venir a la escuela, señora, creo que representa a los miles de Juanes que quieren estar en la escuela. Y ese es nuestro lugar. Vos decías, me resulta algo
gracioso, ¿no? Y con todo el respeto, no tengo para darle nada de optimismo. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Le diste mucho optimismo. Sí, me decía, quiero ser optimista, porque quiero ser optimista, solo que la realidad con la que me encuentro cada vez que de 15 veo 4 o veo 5, y veo mi lista de promoción acompañada. Promoción acompañada quiere decir que el chico adeuda la materia del año anterior. Para que hagan un cálculo simple de cómo está la situación. Si yo tengo un alumno que está en 4º año, en el 2019 fue la última vez que cursó presencialmente, ¿sí? Estuvo en 2º año. No presentó ningún trabajo el año pasado. Son 10 materias. Cada materia le exigió 6 trabajos. Debe 60 trabajos del año pasado. Y debe otros 40 de este año. O sea que adeuda 100 trabajos. Y trabajos, nos remitimos a contenido, nos referimos a los saberes que no tiene. Entonces, yo veo una realidad en la que quiero ser optimista, pero tampoco puedo desconocerla, y es que la situación es grave para muchos chicos. Bien, pero ya nos plantamos unos cuantos, así Obvio. que, ¿sabes qué? Algo tiene que suceder. Algo va a suceder. Algo va a suceder. Porque hay muy buenos docentes. Hay muy buenos docentes, como en todas las profesiones, hay buenos y malos, y hay muy buenos docentes. Está el docente que lleva su alcohol en gel, el que lleva sus elementos de limpieza, el que aunque no le puede dar la palmada que antes solíamos darle para decirle acá estamos, físicamente se lo hacemos saber estando en el aula. Somos muchos. Me parece maravillosa esta entrevista, María. La verdad te agradezco muchísimo. Bueno, yo también muy agradecida. Que hayas estado acá, que si bien nosotros tenemos hoy un rol electivo en el corto plazo, y nos gusta hablar con la gente y pensar de una forma distinta, digamos, no tenemos que ser coincidentes, pero queremos otra Argentina, y esa Argentina se genera con distintos matices. No con un matiz. Nosotros, cuanto más fragmentados y divididos estamos, más alejados de la realidad, de todos estamos también. Es decir, eso significa la fragmentación. La división significa también que nos alejamos completamente de los objetivos de cualquier país, de cualquier nación. Yo me voy a permitir hacerte una sugerencia. Cuando llegues, porque seguramente con todas esas ideas y todo eso lindo que en lo que nos querés transformar, no te olvides justamente ni de los Juanes, ni de las Marías. Se lo diría a cualquier persona en tu situación. Que el voto de confianza es algo que el que está del otro lado lo tiene que recibir y lo tiene que responder. Así que ojalá no te olvides, y apuesto a que no te vas a olvidar de los muchos Juanes y de los muchos docentes que estamos dando batalla de Muchas Marías, dijiste. Muchas Marías, porque hay muchas Marías, hay muchas como yo. No, totalmente, yo soy docente también, universitario en este caso, y yo estoy maravillado, y lo que a mí me impulsa es las personas, porque sabemos que hay personas que no queremos vivir así. No. ¿Entendés? Y entonces nos resistimos y decimos, hagamos esto, ¿entendés? Y a mí en lo personal no me importa si llegamos, no llegamos, si llego, no llego, es decir, no me importa. Creo que lo importante hoy es decir no y decir basta. Después se empieza como que energéticamente a cambiar y a transformar nuestra realidad. Pero si hay un pueblo que solamente dice a todo que sí, estamos jodidos. Sí. Estamos jodidos. Pero tenemos fe y tenemos esperanza. Sí, totalmente. Y algo bien, bien cortito a las familias que apoyen, que crean en sus hijos, y que crean en la educación también, que crean en la escuela como esa instancia de superación de las desigualdades, y que los papás acompañen, que no los dejen solos a los chicos, porque celebro cuando hay una familia detrás, pero también se siente mucho la ausencia de los que no tienen a nadie. Entonces, a las familias, a los abuelos, yo siempre les digo a los chicos, pregunten en la casa, hablen con los abuelos, vincúlense. Y me parece que a eso también tenemos que apuntar desde la escuela, recuperar las instituciones. La familia es una de ellas, así que es
a ella a las que me dirijo para que también nos ayuden a los docentes. La primera educación está en la casa, así que también sería interesante y súper bueno que nos acompañen. Así que... Se nos fue el tiempo, María. Dale, hablo mucho. No, excelente. Nos encontramos en el próximo programa de Todo es Posible. Recuerden, este 12 de septiembre, métanle el votito si quieren ahí a Soy Argentina, soy libre y soy consciente. Eso. 12 de septiembre.